Veamos el libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El sacerdocio levítico y el orden de Aarón tienen el mismo significado. Aarón es un levita y el primer sumo sacerdote. Por esa razón, en la Biblia, el sacerdocio levítico y el orden de Aarón se utilizan indistintamente. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hay cambio de ley, pero esto no significa que el día de reposo cambie al domingo. Esto significa que el sacerdocio cambia del orden de Aarón al orden de Melquisedec. En otras palabras, el antiguo pacto cambia al nuevo pacto, ¿verdad? Lo que necesitamos conocer sin falta en nuestra fe es el orden de Melquisedec. Para entender el sacerdocio de Melquisedec, tenemos que conocer también el sacerdocio de Aarón. Entonces, podemos entender claramente el orden de Melquisedec. Para algunos que escuchan esto por primera vez, este tema puede ser difícil porque los términos son nuevos para ustedes. Pero persistamos. La Biblia dice que si hay cambio de sacerdocio, también debe haber cambio de ley. Veamos el capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, en otras palabras, si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el segundo pacto? Es el nuevo pacto, ¿verdad? Como había defecto en el antiguo pacto, es decir, en el orden de Aarón, era necesario el segundo pacto, es decir, el nuevo pacto, el orden de Melquisedec. Continuemos con el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, que estableceré un nuevo pacto. Si entendemos la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, podemos explicar bien a la gente cómo podemos ser salvos, basándonos en estos dos pactos. Ellos hacen que todas las verdades del nuevo pacto que guardamos, como el día de reposo y la Pascua, parezcan del antiguo pacto que se abolió y que no es necesario guardarlas. Así obstaculizan frecuentemente la obra del Evangelio. Si no logramos comprender completamente el antiguo pacto y el nuevo pacto, el orden de Aarón y el orden de Melquisedec, podríamos dejarnos engañar por ellos. Es como Eva, que fue tentada cuando no sabía el correcto significado del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida. Ya que aquel primero tenía defecto, Dios nos dio, ¿qué pacto? El nuevo pacto. Ya que había defecto en el orden de Aarón, Dios nos dio el orden. ¿De quién? El orden de Melquisedec. Ya que había cierto defecto en el sacerdocio levítico, Dios nos ha dado la verdad del nuevo pacto en el orden de Melquisedec. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Continuemos con el versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 7, 8 y 9 explican con insistencia cómo podemos recibir la eterna salvación a través del nuevo pacto, y no a través del antiguo pacto que ha desaparecido. Entonces, debemos distinguir claramente el nuevo pacto del antiguo pacto. Si se trata del día de reposo, algunos pueden obstaculizar el Evangelio con la sola palabra, día de reposo. Ellos utilizan la palabra sin distinguir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero también existe el día de reposo del antiguo pacto y el día de reposo del nuevo pacto, ¿verdad? Existe el día de reposo que pertenece al orden de Aarón, y también existe el día de reposo que pertenece al orden de Melquisedec. Es lo mismo con la Pascua. Existe la Pascua observada según el sacerdocio levítico, y también la Pascua observada según el orden de Melquisedec. La manera de llevar a cabo la ceremonia es diferente, la una de la otra. Según el sacerdocio levítico, es decir, el orden de Aarón, todas las ofrendas son sacrificios de animales. Por el contrario, todas las ofrendas según el orden de Melquisedec son el cuerpo de Cristo. Esta es la gran diferencia al llevar a cabo las ceremonias. Todos debemos entender claramente esto. Debemos entender ciertamente esto. Cuando Dios dijo que la ley fue abolida, quería decir que el orden de Aarón, es decir, las leyes del antiguo pacto fueron abolidas. Él no quería decir que las leyes del nuevo pacto fueron abolidas. Debemos distinguir claramente el nuevo pacto del antiguo pacto y conocer que ambos son diferentes en el sacerdocio y la manera de llevar a cabo las ceremonias. Entonces, si alguien les pregunta si toda la ley fue abolida, pueden darle una clara respuesta de que la ley que se abolió es la ley de Moisés, la ley levítica, que pertenece al orden de Aarón. Veamos en qué se diferencia el sacerdocio levítico del sacerdocio de Melquisedec. En Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte. ¿Qué monte es este? El monte Sinaí. Y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. El lugar donde Dios proclamó las reglas de sacrificio y ofrendas del sacerdocio levítico, es decir, el orden de Aarón, fue en el monte Sinaí. Pasemos al capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 1, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana. ¿A dónde? Al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió. ¿A dónde? Al monte Sinaí. Moisés subió al monte Sinaí, recibió la ley de Dios y descendió. ¿Dónde proclamó Dios la ley del sacerdocio levítico, la ley del orden de Aarón? Fue en el monte Sinaí. No obstante, el monte Sinaí
no es el único lugar en el que Dios proclamó la ley. Dios profetizó que también proclamaría la ley en otro lugar. Veamos Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. ¿Por qué? ¿De dónde saldrá la ley? De Sión saldrá la ley. En los versículos anteriores, ¿dónde se proclamó la ley según el orden de Aarón? En el monte Sinaí. Pero aquí hay otra ley. ¿Dónde se proclamó esta ley? Se proclamó en Sión. Esta es la diferencia entre el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Aunque la palabra ley es la misma, la ley según el orden de Aarón y la ley según el orden de Melquisedec son diferentes. Las ofrendas son diferentes. Las bendiciones de Dios son diferentes. Y las palabras de Dios son diferentes. Todos los sacrificios en el orden de Aarón son una figura y sombra, mientras que todos los sacrificios en el orden de Melquisedec son la realidad. Aunque la misma expresión, día de reposo, es utilizada en el orden de Aarón y en el orden de Melquisedec, la manera de guardarlo es totalmente diferente. En la ley de Moisés, sacrificaban corderos. Sacrificaban corderos en la mañana y en la tarde, de acuerdo con los tiempos para ofrecer sacrificios. ¿Y qué hay de nosotros hoy en día? ¿Sacrificamos corderos para guardar el día de reposo en la mañana y en la tarde? No. Adoramos en espíritu y en verdad en el día de reposo. ¿No es así? Si toman esto como la diferencia entre el orden de Aarón y el orden de Melquisedec, será una gran ayuda para que distingan las dos leyes, los dos órdenes. Y los lugares donde se proclamaron las leyes fueron diferentes, ¿verdad? Uno fue en el monte Sinaí y el otro fue en Sión. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Hablando de Aarón, él fue el primer sumo sacerdote en el sacerdocio levítico. Sin embargo, la Biblia dice que el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es Jesucristo. Veamos el versículo 5 otra vez. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres, ¿qué eres? Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aunque Jesús era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, ¿qué? Sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Esto significa que al adorar a Dios, según el orden de Melquisedec, esa será la adoración eterna y el culto completo. En Génesis capítulo 14, veamos la aparición de Melquisedec y veamos con qué pidió Melquisedec a Dios las bendiciones. Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y ¿quién? Él era sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué clase de sacrificio? Pan y vino.
Como sacerdote de Dios, debió haber ofrecido sangre de animales para adorar a Dios. Pero Melquisedec fue único. Él llevó ofrendas muy especiales para bendecir a Abraham. ¿Cuáles fueron? Fueron pan y vino. Melquisedec bendijo a Abraham a través del pan y el vino. Entonces, ¿por qué Dios explica que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Acerca de Melquisedec, estudiemos un poco más en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Sabemos muy bien que esta es la escena en que guardan la Pascua. Ya que hemos leído estas palabras muchas veces, vayamos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, ¿qué hay en esta copa? Vino. ¿En qué parte del libro de Génesis vimos pan y vino? ¿Quién presentó las ofrendas con pan y vino? Melquisedec presentó estas ofrendas. Y ahora, ¿quién está haciendo exactamente lo mismo que Melquisedec hizo? Jesús está dirigiendo la ceremonia con pan y vino. Tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, la cual contenía el vino de la Pascua, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos y hermanas, ahora tiene sentido que Jesús sea llamado el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Podemos encontrar similitudes entre las escenas en Mateo 26 y Génesis 14 y 17. ¿No es así? ¿Qué